Buenos días, hermanos, me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a ver la tercera clase de esta serie Cosmovisión, el relato que moldea tu vida. En los capítulos anteriores abordamos los momentos creación y caída. El día de hoy vamos a abordar el tercer momento de este relato que moldea nuestra vida, la cosmovisión cristiana. Este tercer momento o motivo religioso también es la redención. Vamos a explorar acerca de cuál es la solución, que es la última de las preguntas vitales. Si recuerdas, las preguntas eran ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es la solución? ¿Quién soy y dónde estoy? Se responden en el motivo creación. ¿Cuál es el problema? Se responde en el motivo caída. Y finalmente, ¿cuál es la solución? Se responde en el motivo redención. El día de hoy vamos a investigarlo, así que quédate por favor hasta el final de este video. Si te perdiste las clases anteriores, no te preocupes, voy a dejarte aquí arriba un link para que tú puedas acceder a las dos entregas anteriores. Tomando en cuenta la analogía de la cosmovisión como un relato, podemos también identificar las tres partes de las que se componen generalmente los relatos, que es la introducción o el planteamiento, el desarrollo o el nudo y el desenlace. En este caso particular, nosotros podemos identificar estas distintas partes en el relato de Génesis, capítulos del 1 al 4. Allí nosotros también de manera simultánea vamos a responder las preguntas básicas que toda cosmovisión plantea. ¿Quién soy y dónde estoy? Génesis 1 y 2 nos da cuenta de que somos criaturas de Dios, hechas a imagen de Dios y que estamos en el buen mundo de Dios con la misión de trabajarlo y desarrollarlo para la gloria de Dios. En ese sentido, los hombres delante de Dios somos siervos. Delante de la creación somos mayordomos y delante de nuestro prójimo somos custodios. Todas estas cosas y todos estos principios los podemos aprender a partir del relato bíblico en los dos primeros capítulos del Génesis. Posteriormente vamos a aprender en el capítulo número 3 principalmente cuál es el problema o bien cuál es el nudo o el desarrollo de nuestro relato. En este caso, el problema al que se enfrenta la humanidad es la caída, con todas las terribles consecuencias que ésta trajo para el orden que Dios había creado y para sus criaturas. Sin embargo, el mismo capítulo 3 y el capítulo 4 nos dan cuenta acerca del plan de redención de Dios. Y es precisamente aquí donde nos vamos a centrar el día de hoy. Quizá la pregunta más trascendente de nuestro relato es ¿cuál es el remedio? Nosotros ya sabemos que somos criaturas hechas a imagen de Dios y que nuestro problema más grande es que somos criaturas caídas. Sin embargo, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el remedio? Esta es la pregunta trascendente para nosotros. ¿Por qué? Porque es la que va a solucionar, es la que va a dar sentido y la que va a proporcionar esperanza, nos va a dar una finalidad última. Nos va a dar un camino por el cual nosotros podemos caminar de manera segura. Esta solución llamada redención está expuesta principalmente en Génesis capítulo 3 versículos del 14 al 15. Si tú recuerdas, en el relato bíblico vemos cómo este personaje misterioso llamado la serpiente tienta a Eva para que desobedezca el pacto de Dios con la humanidad. Eva come del fruto prohibido y ella a su vez ofrece del fruto prohibido a Adán, el cual come, y con esto cae la humanidad entera. Al inquirir Dios a Adán acerca de su desobediencia, Adán le responde que la mujer que Dios le dio fue quien le dio del fruto para que él comiera. Cuando Dios se dirige a Eva en segundo término, ella le responde: la serpiente me tentó y yo comí. Dios finalmente se dirige a la serpiente, que es quien inicialmente tentó a Eva, y le dice: por cuanto esto hiciste, maldita serás sobre todas las bestias del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás hasta el final de tus días, y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Esta sentencia de Dios sobre la serpiente es también un anuncio profético que se conoce como el protoevangelio o primer evangelio. Esto quiere decir que a partir de aquí hay una promesa que de la simiente de la mujer va a surgir uno que va a aplastar la cabeza de la serpiente, aunque en esta acción también va a ser herido por la serpiente. Sin embargo, este descendiente de la mujer va a representar finalmente la victoria de la humanidad sobre el pecado, la victoria de la buena creación de Dios y por supuesto de Dios sobre la maldad. Este descendiente de la mujer va a representar la victoria de la humanidad sobre el pecado y la muerte. La primera característica de la redención es que es ordenada por Dios, es decir, es un decreto divino. Lo podemos ver en los versículos que acabamos de leer, Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. En estos versículos nosotros entendemos el anuncio del advenimiento de un redentor. Igualmente, en el versículo 21 tenemos una promesa acerca de que Dios quitará la culpa de sus criaturas caídas. La acción de Dios de cubrir la desnudez de sus criaturas con pieles de animales anuncian también la muerte de una víctima inocente para cubrir la culpabilidad representada por la desnudez. Así que en estas porciones bíblicas nosotros podemos entender a la redención como un decreto del Señor. La segunda característica importante de esta redención es que es una redención para la humanidad y bueno, también para la creación sujeta a la humanidad, pero principalmente para la humanidad. ¿Por qué? Porque Adán, siendo el padre de la humanidad, cayó y con él caímos todos, como lo vimos en el episodio anterior de esta serie. Por lo tanto, la redención también va a ser para la humanidad y en términos humanos. Es decir, un hombre de la simiente de la mujer es el que va a redimir a la humanidad. Esta redención en el orden material de la creación sucederá en el tiempo. No es en el tiempo presente, no es en el tiempo mismo de la caída, no es en el tiempo mismo de la estancia de Adán y Eva en el Edén, sino es en el futuro. Por lo tanto, este anuncio de la redención proporciona a la humanidad una esperanza, un telos, una meta final hacia la cual ellos pueden transitar. En Romanos capítulo 5 nosotros podemos tener una perspectiva de parte del apóstol Pablo acerca de cómo en la desobediencia de Adán la humanidad entera cae y cómo en la obediencia de Cristo la humanidad puede ser redimida. Sin embargo, aquí surge una pregunta interesante. ¿Es esta redención destinada para la totalidad de la humanidad? Vamos a verlo. ¿La redención es para todos? El Evangelio ciertamente se anuncia a todas las personas, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, desde el mismo principio de la historia bíblica se hace una distinción entre dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Estas dos simientes quedan perfectamente ejemplificadas en el capítulo 4 de Génesis con la historia de Caín y Abel, la cual todos conocemos. Mientras Abel es un hombre temeroso de Dios, Caín se muestra rebelde, iracundo y además homicida. Las obras de Abel, según el libro de Hebreos capítulo 11, hablan por él. Las obras de Caín, sin embargo, lo distinguieron como un paria. Caín, después de haber sido exiliado por Dios, se convierte en padre de una línea de descendientes de la cual surgen hombres mayormente perversos, como Lamec, el primer bígamo de la historia de la humanidad. Esta historia está registrada en el libro de Génesis. Voy a dejarte la cita aquí para que la puedas leer por ti mismo. Y Abel, una vez muerto por Caín, no puede tener descendencia. Sin embargo, el capítulo 4 de Génesis cierra con una declaración llena de esperanza, porque dice que Dios le concede a Eva un hijo más, al cual le ponen por nombre Set. Y el relato bíblico añade esta frase: y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. La distinción entre las simientes es clara a partir de aquí. Una simiente perversa e inclinada totalmente hacia la maldad
y otra simiente que si bien también está en condición caída, muestra temor de Dios e invoca su nombre. Dos simientes, la simiente de Set y la simiente de Caín. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículos 39, 42 y 44, podemos también ver una distinción, porque quizá nos resulte un poco difícil entender por qué habla de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Sin embargo, en estos versículos del Evangelio de Juan nosotros podemos ver que no se trata de ser hijos de la serpiente propiamente o hijos de Eva propiamente. Se trata más bien de las obras de cada una de esta generación. Mientras las obras de los hijos de las serpientes están caracterizadas por ser obras malas, lee el versículo 44 del capítulo 8 de Juan, donde Jesús les dice a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. Sabemos que los fariseos no eran hijos, físicamente no eran hijos descendientes del diablo, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Jesús les dice, porque las obras de vuestro padre el diablo quieren hacer, porque él ha sido homicida desde el principio. ¿Notas la referencia también a las obras de Caín? Caín fue el primer homicida de la historia. Él mató a su hermano Abel. Entonces, con esto demuestra Caín que sus obras lo identifican como hijo de la serpiente o como hijo del diablo. En cambio, cuando los fariseos le dicen a Jesús que son hijos de Abraham o hijos de Dios, como se ilustra en los versículos 39 y 42 del capítulo 8 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús les responde, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Quién es Abraham? El padre de la fe, ¿verdad? Abraham, ¿quién fue el hombre que fue obediente al punto de ofrecer a su propio hijo a Dios sin titubear, sin vacilar? También tenemos otro versículo, el 42, donde Jesús les dice, si fueran hijos de Dios, me amarían. Entonces aquí tenemos la distinción entre estas dos simientes. La redención, ¿hacia dónde va? La redención es para las criaturas caídas. Sin embargo, esta redención va a tocar solamente a los que pertenecen a la simiente de la mujer, a la simiente de Abraham, a los hijos de Dios. De hecho, en el capítulo 4 de Génesis, antes de que Caín cometa homicidio, Dios le advierte acerca de las consecuencias de sus actos. Sin embargo, Caín, sin ninguna clase de temor de Dios, procede conforme a su ira en contra de su hermano, matándolo y de esta manera recibiendo sobre sí la maldición. Ahora llegamos a un punto muy importante dentro del momento de la redención. ¿Por qué? Porque la redención está en la sola potestad de Dios. En el video de caída vimos que el problema de la humanidad es que el mal está arraigado en el corazón. El corazón es la misma raíz del mal. Por lo tanto, la redención incluye que Dios cambiará el corazón de sus criaturas caídas para que lo puedan amar a fin de que vivan, tal cual nos citan en Deuteronomio 30, versículo 6, y en Ezequiel 36, del 25 al 27, entre otros pasajes. Además, la historia bíblica es un constante testimonio acerca de cómo el hombre no quiere amar a Dios ni tampoco puede hacerlo. Es sumamente inconstante, rebelde y contradictor, tal cual lo podemos observar en las historias registradas en los libros de Éxodo, de Números, de Deuteronomio, de Jueces incluso. Podemos leer estos libros y podemos darnos cuenta de cómo aún el mismo pueblo escogido de Dios se revela una y otra vez, demostrando así la corrupción total a la que la humanidad está sometida. Sin embargo, el profeta Isaías, entre otros, nos explica cuál es el medio que Dios usará para la redención de su pueblo. El Mesías prometido, aquel hijo, aquella simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente para siempre, aunque también sería herido en el calcañar. En Isaías 9:6 podemos leer, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en Isaías 53, el famoso pasaje acerca del siervo sufriente, habla acerca de los sufrimientos de este Mesías por nuestra causa. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido fue por nuestros pecados. Por su llaga fuimos nosotros curados.
Este capítulo adelanta la muerte vicaria del Mesías en favor de aquellos que invocan el nombre de Dios, como dice el último versículo del capítulo 4 de Génesis, en favor de aquellos que anhelan esta redención. En los evangelios, principalmente los de Mateo y Lucas, que contienen amplias genealogías del Señor Jesucristo, podemos identificar a él, al Señor Jesús, como el Mesías prometido. El apóstol Pablo, en el capítulo 5 de su carta a los romanos, nos explica: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios en nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que aquella relación que se rompió en el Edén puede ser restaurada a través de la fe en el Señor Jesucristo. Más adelante, en ese mismo capítulo 5 de la carta a los romanos, el apóstol nos dice que si por la desobediencia de uno toda la humanidad fue constituida pecadora, por la obediencia de un hombre los muchos van a ser constituidos justos. Por lo tanto, nosotros podemos depositar nuestra esperanza de redención en la persona del Señor Jesús, el cual se hizo hombre y se ofreció a sí mismo en pago de nuestros pecados y nuestras rebeliones. Y a través de la fe en Él, nosotros podemos recibir ese cambio de corazón prometido que es parte de la redención, para que así podamos amar a Dios a fin de que vivamos, tal como Deuteronomio 36 nos lo dice. La redención ofrecida por Dios a sí mismo alcanza a toda la creación, no solamente a la humanidad. Esto lo podemos ver en el capítulo 8 de la carta a los romanos. La creación entera gime a una, pero también ella será liberada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto también nos trae a colación la idea de que así como las relaciones entre Dios y la humanidad, y entre la humanidad y la humanidad en la creación fueron distorsionadas, cambiadas de dirección por la introducción del pecado y de la muerte, asimismo estas relaciones a través de la redención en el Señor Jesucristo van a verse también tocadas por la reconciliación. Y eso es precisamente lo que trae la vida en el Espíritu Santo para aquellos que han recibido ya la redención del Señor Jesús, una restauración, un orden. Cuando uno llega a la palabra del Señor y uno acata sus mandamientos, cuando uno empieza a amar la voluntad de Dios y aplicarla a su vida y a sus relaciones, uno puede ver cambios significativos en estas. ¿Por qué? Porque uno las está asumiendo a partir de la fe y a partir de la vida del Espíritu dada por gracia a cada uno de los creyentes. El alcance de esta redención toca todos los aspectos de la vida. Esta cambia tu manera de ver tu trabajo, tu matrimonio, el manejo de tus finanzas, de tu tiempo y de todos los recursos que tú tienes. También cambia la forma de criar a tus hijos, de verlos no como algo que sea de tu propiedad, sino como seres que son puestos en tus manos para ser educados, enseñados y guiados por ti para la gloria de Dios. También cambia tu manera de ver a la política y al gobierno, porque ahora ves a estos personajes no como ajenos a tu vida o que no tienen mucho que ver contigo o que no tienen incluso nada que ver con Dios, su reino y su gracia, sino los ves como la Biblia los describe, servidores de Dios para tu bien. La redención, pues, cambia tu mente entera, así como el apóstol Pablo nos lo dice en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La redención busca traer el reino de los cielos a la tierra, tal como Jesús ora en el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. La redención hace posible que nosotros podamos experimentar la gloria del reino aquí en la tierra, en tanto el Señor vuelve y resulta la consumación de su reino. Y mientras tanto, nuestra misión aquí es que nosotros podamos ser testigos, como dice el apóstol Pedro, de las virtudes de aquel que nos llamó, de ser sal y ser luz en medio de este mundo de tinieblas, para la gloria de Dios. Hasta aquí llegamos con el video del día de hoy. No te pierdas el último capítulo de esta serie con las conclusiones
por qué nosotros debemos redimir la cultura y pondremos algunos ejemplos de la cultura actual y cómo el cristianismo puede influir para redimirla para la gloria de Dios. Así que no te lo pierdas. Te invito a que sigas muy pendiente de los videos que vamos a estar subiendo a este canal. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, hermano, y que Dios te bendiga.